Bien. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de capacitación de este curso que hemos denominado Acceso a Justicia en Territorio. Hoy continuamos con la segunda parte de la capacitación sobre la ley de víctimas y para ello hemos invitado a Juan Manuel González, quien es abogado, y va a desarrollar cómo serán los protocolos de actuación, la reglamentación y el convenio con el Colegio de Abogados. Pero previamente tomará la palabra la directora provincial de Acceso a la Justicia, la licenciada Agustina Iafolia, para contarnos un poco y presentar también cómo fue este proceso que va a permitir que la aplicación de la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, le damos la palabra y bienvenida. Gracias, Ana. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos bien? Bien. Sí, se escucha bien. Bueno, nada, tomar un cachito de la palabra, ahora Juan Manuel, que es un trabajador del área nuestra, digamos, estuvo trabajando fuertemente en todo lo que fue el proceso de reglamentación, de convenio, después de protocolo, de ley de víctimas, y Cintia, que hoy no pudo estar porque tuvo un problema personal, pero bueno, la idea es que esos dos que estuvieran participando muy activamente junto con la subsecretaría pudiesen hoy transmitirnos algunas de las cuestiones que van a regir nuestro trabajo cotidiano con la implementación de ley de víctimas. Entonces, la idea de esta segunda parte, digamos, de la capacitación, y también, digamos, no es que esto va a ser esta capacitación y bueno, ya está de una vez para siempre, sino que la idea es que a medida que vayamos pudiendo aplicar la ley de víctimas, podamos volver a encontrarnos y poder volver a repensar, digamos, cómo viene funcionando, pero sí poder transmitir algunas cuestiones. Nos interesaba, los que son abogados quizás saben, pero a partir de la semana que viene, ya se inician las capacitaciones para los abogados de la víctima. Hay una primera capacitación en julio y una segunda capacitación en agosto, una revisión de esa capacitación, para que a principios de septiembre ya podamos realizar las primeras derivaciones y que los familiares de víctimas o las víctimas puedan tener patrocinio. Contarles un poquito, nosotros desde que se sancionó la ley en enero del 2021, estuvimos trabajando fuertemente, digamos, si bien teníamos como muchos reclamos de que obviamente se implemente, sobre todo lo que tiene que ver con la posibilidad de patrocinio, estuvimos trabajando fuertemente. En principio en el decreto reglamentario, se reglamentaron algunos artículos. Luego, dentro de ese decreto y de lo que establece también la ley, la posibilidad de convenio entre Colproba y el Ministerio de Justicia para finalmente, porque las víctimas puedan acceder a patrocinio jurídico gratuito y después a ordenar algunos documentos, protocolizar o establecer alguna guía inicial que va a ser luego revisada también a medida que vaya funcionando, para la derivación, digamos, cómo la vamos a hacer, qué vamos a tener en cuenta. Nosotros somos el organismo que va a recibir, en principio, somos el organismo del Estado que va a recibir la demanda de acompañamiento de la víctima o del familiar de víctima. En el marco de ese acompañamiento, como ya sabemos, digamos, los chicos vienen trabajando en esto, ¿no? Pero el familiar de la víctima puede solicitarnos el patrocinio. Ahí lo que se establece es un convenio con el Colegio de Abogados, entonces cada departamento judicial va a tener, digamos, un registro de abogados de la víctima, que son abogados que tienen que tener ciertos requisitos, entre ellos la aprobación de este curso, que es un curso que armamos nosotros desde el Ministerio y que se lleva adelante junto con Colproba. El curso en realidad que habíamos armado en principio era un poquito más extenso, ahora lo tuvimos que acotar para cuanto antes poder tener ya la posibilidad de derivación para patrocinio. Así que bueno, nada, poder trabajar hoy, la idea es que hoy podamos presentar algunos documentos que ustedes también puedan ir preguntando, consultando, digamos, sobre todo porque son ustedes después los que van a recibir y los que van a tener que trabajar y actuar en función de este protocolo
protocolo que fuimos construyendo desde las distintas áreas de la dirección. Y bueno, presentarles un poco ese trabajo. Por un lado, cómo trabajamos el decreto reglamentario, qué cuestiones se trabajaron en el convenio con Colproba. Eso también fue toda una tarea, digamos, más allá de los documentos y de cómo finalmente se aprobó, todavía no sé, no terminó la instancia final de aprobación, pero finalmente se acordó el protocolo entre, digamos, los dos organismos que van a estar participando, Ministerio y Colproba. Fue también toda una cuestión, digamos, que llevó tiempo y debate y ponernos de acuerdo. Y por otro lado, lo que más me interesa también que podamos ver acá, y sobre todo que ustedes puedan hacer preguntas, es sobre el protocolo de derivación, ¿sí? ¿Cuándo derivamos? ¿Qué vamos a necesitar para derivar? Digamos, ¿qué cuestiones vamos a tener que tener en cuenta a la hora de derivar un caso? Bueno, nada, está bueno también que podamos eso, pensar en alguna instancia de intercambio. Y ahora sí, te cedo la palabra, Juanma, y voy con vos igual, si querés. Bueno, sí, vamos. Dale, ¿se escucha bien? Buenos días. Buenos días, sí, se escucha bien. Una cosita, Juanma, antes que por ahí empiecen dudas que aparezcan, o si alguien quiere tomar la palabra, levanta la mano para que se les pueda permitir hablar, y si no, a través del chat van escribiendo, y ahí vamos recolectando las preguntas para luego formularlas. Sí, incluso si me quieren interrumpir, interrumpan, que a mí no me molesta para nada. Bueno, nada, antes que nada, qué lindo verlos de nuevo. Hay mucha gente que se extraña mucho, que ya nada, con la que ya no estamos compartiendo oficina, y nada, es muy lindo encontrarlos incluso en este tipo de jornadas. Y respecto a esto, nada, qué contarles, si lo cierto es que parte de lo que charlamos antes de entrar en esta charla es que un cuarto de ustedes por lo menos ya participó en todo esto, ya participó en la elaboración tanto del decreto como del protocolo, y, insisto, en cada punto, cada profesional, cada empleado de la dirección aportó su grano de arena, porque hay gente que sabe mucho acá adentro. Y por suerte en este trabajo creo que lo pudimos aprovechar, y las distintas dudas que nos fueron surgiendo, que fueron muchas, porque lo cierto es que la ley de víctimas vino a cambiar muchas cosas, pero como cualquier instrumento técnico, tiene sus errores. Por eso hubo que hacer muchísimas cosas para tratar de ajustar, de acomodar o de dar la solución a lo que el legislador realmente quiso decir. Siempre poniendo el foco, obviamente, en la víctima y en el bienestar de la víctima. En tratar de no revictimizar y de cuidar a esa persona que ya se vio afectada. Pero bueno, por eso nos tomamos como, o sea, para nosotros fue un trabajo muy importante, y tratamos de tener mucho cuidado en cada palabra que usamos. Se discutió mucho, se escuchó mucho productivamente para tratar de que salga algo lindo. Obviamente uno da las sugerencias y después se construye, siempre va a haber una cabeza que decide, por supuesto, pero lo cierto es que de lo que salió o está por salir, porque en realidad, como dijo Agus, todavía el protocolo no está en vías de aprobación, todavía no está aprobado, pero lo que se presentó en su mayoría fue muy discutido, y discutido por, insisto, un cuarto de los que estamos acá adentro. Por eso seguramente cuando se den las consultas, hay algunas personas que sé con las que discutimos ciertos temas, y por ahí los invito también a participar y hacer alguna reflexión sobre la respuesta. Pero bueno, la idea es también, si bien obviamente, como dijo Agus, soy abogado, es tratar de hacer una charla para no abogados, porque el abogado no tiene por ahí más que leerlo esto e interpretarlo, o tendrá que charlar con algún colega de algún artículo que por ahí tiene duda, pero la idea es ir un poquito más profundo de lo que es el decreto en sí, dar algunas explicaciones, ver qué vino a cambiar la ley de víctimas. Si bien ustedes ya hablaron de la ley de víctimas, pero por ahí en el encuentro anterior,
pero por ahí analizar bien qué es lo que vino a cambiar la ley de víctimas y en base a qué tuvimos que trabajar, a qué nos habíamos enfrentado. En principio, insisto, yo soy una persona muy crítica, fui una persona muy crítica cuando llegó la ley de víctimas, la forma en la que vino, y nos encontramos con varios obstáculos para arrancar. Partiendo de bases tontas, por ejemplo, el artículo 4, que cuando hace referencia a las víctimas en sí, que estamos víctima directa, víctima indirecta y víctima colectiva o difusa, que de esas últimas por ahí nos tomamos un ratito después y las charlamos, pero bueno, en la parte de abajo dice no será obstáculo para el ejercicio de esta facultad, la Constitución como particular damnificado de aquellas personas que se refiere al artículo 78. Acá, nada, es una tontera que había que arreglar por parte del decreto reglamentario, que es el 599 de 2021, por si a alguno le interesa buscar. Nada, lo cierto es que no es la forma más prolija, los abogados por ahí lo saben, pero tratar de modificar una ley desde un decreto, que es un instrumento normativo de menor jerarquía, por ahí no es la forma más compleja. Pero hubo que hacerlo, ¿por qué? Porque había un error acá. Casi todos los abogados de la dirección nos rompimos la cabeza leyendo el artículo 78, y claramente el artículo 78 no decía nada que nos sirviera. Entonces, se buscó la forma más sutil, más prolija de desviar ese artículo 78 al artículo 77, que ahí a eso se refería el legislador. Y en este caso nos referimos a las víctimas colectivas o difusas. Hay que entender que la víctima en el proceso penal, ahí vamos a hablar también un poquito de eso, viene a asemejarte a un sujeto procesal que ya existía, que es la figura del particular damnificado, que es un sujeto que, como ya vamos a ver, tiene y no tiene tanta relevancia dentro del proceso penal. La ley de víctimas puntualmente lo asemeja a ese particular damnificado, dándole un par de derechos más. Es algo, o sea, le da a la víctima un par de derechos más. Puntualmente ese artículo el artículo 77 hace referencia a los requisitos que tiene que tener la víctima para asumir el rol de particular damnificado. ¿Se entiende? Entonces, un error que tuvo en ese momento la ley era citar el artículo 78 cuando en realidad se refería al 77. Así que, bueno, lo invito después, el que quiera, a leer el decreto reglamentario, no vamos a perder el tiempo, pero puntualmente se hizo una decisión que para ese tipo de víctimas colectivas o difusas debían acreditar copia de los instrumentos que hagan a su persona, ¿no? A la persona de existencia ideal, para acreditar personería. Pero bueno, eso puntualmente es una tontera técnica en la que nos habíamos enfrentado en su momento en la elaboración del decreto reglamentario, las sugerencias en realidad para el decreto reglamentario. Para seguir hablando, primero deberíamos hacer una aclaración sobre la víctima y el proceso penal. Yo les tengo que confesar que para el proceso penal la víctima no le interesa. No es un sujeto que le interese a la víctima el proceso penal. Los abogados por ahí, por lo menos no tienen por qué saberlo, pero los que hagan por ahí derecho penal o tengan eso, se corta, bueno, cualquier cosa, me avisan. Ana, ¿se viene escuchando bien o...? ¿Sí? Bien. Sí, se escucha bien. Por ahí a Laura, por ahí se le corta, que es quien escribió en el chat. Bien. Les decía que la víctima en sí, si les tengo que ser 100% franco, al proceso penal no le interesa. No le interesa. Por eso esta ley es revolucionaria. Todavía nosotros no tomamos conciencia de la importancia que tiene esta ley. Y ahora voy a ejemplificar por qué digo que al proceso penal no le interesa la víctima. Por lo menos no es un sujeto procesal necesario. Acá hay alguien que no sea abogado, alguien que esté por lo menos con cámara. Me sirve más que no sea abogado. Ahí en Cajus Miramar. ¿Pueden habilitar un cachito el micrófono? Así las hago participar un poco. Yo te lo habilito, Juanma, también. No sé. Yo te lo habilito también. Ah, bueno.
Chicas, bueno, los nombres, perdón. Natalia. Natalia. Bueno, Natalia, te voy a usar de ejemplo y para participar un poco. Natalia, vamos a imaginar, bueno, vos estás en Miramar. ¿De qué profesión tenés? Perdón. Psicóloga. También Psicóloga. Somos dos psicólogas. Bien. Bueno, no sos más psicóloga, Natalia. Vamos a suponer que vos atendés algo que es importante para atender, pero para todos, porque para el abogado es sencillo, pero después, a la hora de estar hablando en una víctima, es fundamental. Esto, y después para atender el futuro. A eso voy. Me desvío un poquito por ahí de tema, pero bueno. Natalia, vamos a suponer que vos atendés una panadería céntrica en Miramar. Y nada, vos llevas trabajando ahí 3 años, no te tienen en relación de dependencia, no estás bien registrada, te hacen facturar, sos monotributista, y un día te despiden. Hay algo en el derecho que es una ficción que tenemos los abogados que llamamos que es la acción. La acción. ¿Qué es la acción? Palabras más, palabras menos, no nos vamos a meter con definiciones porque no nos interesa, pero la acción es la facultad del sujeto de poner en movimiento el aparato judicial. Para que se haga una idea, esto es la acción. Yo siempre cuando tengo que dar clase a mis alumnos les digo, esto es la acción. Imagínense, salgamos de la ficción, esa jurídica que existe, que es que la acción es algo que no se puede palpar, no se puede tocar. Esto es la acción. Mientras yo tenga esto en la mano, yo, Juan Manuel González, personal, yo puedo pedirle al Poder Judicial, al aparato judicial, que se ponga en movimiento. Yo te pregunto, Natalia, en este caso, vos trabajando en esa panadería céntrica de Miramar, que te tenían como monotributista, vos trabajando durante 3 años y un día te despiden. Yo, Juan Manuel González, ¿puedo reclamar, puedo ejercer la acción? ¿O quién te parece a vos que tiene la acción en ese caso? La acción se entiende para reclamar por el despido, ¿no? Están silenciados. Sí, podría. Yo la tengo. Vos la tenés, exacto. Vos sos la titular de esa acción. Vamos a simular que tu día empeora bastante. Vos saliste de la panadería, te acaban de despedir, diciendo yo a estos les voy a hacer un terrible juicio. Ya estás pensando a qué abogado llamar y todo, al abogado de la familia, y te subís a tu auto. Avanzás ahí por la costanera, haces 5 cuadras y en ese momento te para una persona armada. Te detiene el vehículo, te hace bajar, te roba la cartera, se sube a tu vehículo y se roba tu auto. Tuviste un día bárbaro. Completito el día. Bueno. ¿Quién te parece que tiene la acción para reclamar por eso que te acaba de pasar en la costanera? Que te robaron la cartera y que se llevaran tu auto. Con confianza, ¿no es? ¿Quién te parece? No sé si están congelados o no estoy escuchando. Ni seguro. No escucho nada. No. ¿Cómo? Denunciar el delito que me roban. Ana, no sé si soy yo el que no escucha o... Ah, no se escucha. Tendría que denunciar el robo. Tendrías que denunciar el robo, creo que es lo que estoy escuchando. Bueno, nada, no importa. Sigo con la idea. Para los que piensen, para que por ahí, abogados o no abogados, que por ahí piensen que es ella la que tiene esa acción, ese poder de pedirle al Poder Judicial que actúe, se equivocan. Porque esa es la particularidad de la acción penal. La acción penal no pertenece a la víctima. Lo cierto, por eso yo les digo que no le interesa al derecho penal la víctima. Por lo menos hace un tiempo, o sea, hablando judicialmente, ¿no? Procesalmente, no le interesa. El proceso
se puede llevar tranquilamente sin que ella haga la denuncia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el titular de esa acción? ¿Quién tiene ese poder de movilizar? ¿Quién es el único? Eso es lo importante. ¿Quién es el único titular de esa acción? De ese poder de pedirle a la justicia que actúe, de investigar y de resolver el asunto. Es del Estado. Es del Estado. No, yo cuando doy este tipo de clases, por ahí uso algunos alumnos y nada, le digo, a vos te pueden llegar a matar a un familiar, pero el Estado, o sea, no sos vos el que tenés que hacerle juicio a esa persona, sino es al Estado al que le interesa llevar adelante esa investigación. Vos quedás completamente al margen, no le interesa al Estado. Por eso la víctima es, en principio, irrelevante para el proceso penal. Y es el Estado, muchos lo sabrán, a través de la figura del fiscal. El fiscal es el titular de la acción penal en este caso. Entonces, en principio acá vemos que hay acciones civiles, que es la que vos podrías haber llevado adelante en el caso del despido, en ese caso vos te vas a tener que buscar tu abogado, etcétera, etcétera. Pero cuando se cometen hechos delictivos, cuando hay delitos, en realidad es el Estado el que va a estar interesado en investigar y llegar al trasfondo y llevar a juicio esa causa. Es el Estado a través del fiscal, que es el titular de la acción. Sigo ejemplificando. Vos, en ese caso, en el que te robaron la cartera, te robaron el auto, vos podés volver a tu casa sin hacer ninguna denuncia. Y justo en el canal de noticias de Miramar pasaron pasan la filmación, justo las cámaras municipales, y ponen que ven que hay una persona armada que te sacó la cartera y se llevó tu auto. Vos podés irte a tu casa sin hacer la denuncia, pero si un fiscal ve por televisión, o sea, llega a su órbita de conocimiento, ¿no? Por eso uno hace la denuncia en una comisaría, en una fiscalía, no por ser titular de la acción, sino para hacer llegar a la esfera de conocimiento de ese sujeto procesal, que es el fiscal y titular de acción, para que comience la investigación. Pero insisto con eso. Por eso digo que para el proceso penal, la víctima es algo que no le interesa. Y de hecho, hasta molesta. Por eso yo reivindico que haya venido esta ley, que nos haya permitido, incluso a nosotros como dirección, nos haya dado un poquito más de herramientas para poder ir a molestar a la Fiscalía, en realidad, para ir directamente a molestar. Porque al nosotros no ser titulares de esa acción, que bueno, el Estado ha tenido su justificativo de por qué es él, que eso, bueno, será una charla para otro foro, pero el Estado ha tenido su justificativo para decir por qué va a ser él el titular de la acción y no la persona afectada. Pero bueno, esta ley lo bueno que tiene es que primero le posibilita a las víctimas que antes, si no tenían dinero no podían acceder, porque es cierto que la figura de particular damnificado no tiene muchos años, no es muy antigua, pero obviamente uno tenía que tener recursos económicos para poder pagar un abogado penalista, que los abogados penalistas de por sí no son baratos. Entonces, ya era un obstáculo para poder hacer el seguimiento de la causa, para hacer ese seguimiento. Insisto con esto, el titular de la acción es el fiscal. Nosotros con esta ley tenemos un avance, o sea, vamos a hacer una especie la víctima va a ser una especie de particular damnificado con un par de derechos más, pero no deja de ser el fiscal el encargado de llevar adelante la investigación y de llevar adelante el juicio. Pero nos habilita a nosotros, cuando digo nosotros, víctima, a estar presente, a solicitar, a ver, a preguntar, cosas que antes no podíamos hacer. De hecho, hay gente que iba a las fiscalías y no las atendían, no las recibían. Cosas tremendas, tremendas. Sí, María. Tenés que desmutearte, María. Ya lo hice. Ahí está. Nada, me interesa mucho, Juan Manuel, lo que decís, pero me parece que sería oportuno historizar un poquito el recorrido que tiene el abordaje de las víctimas desde el Estado. Porque si bien la ley es tan reciente,
el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima como política pública arranca en el 2004, teniendo en cuenta esta desventaja de la víctima. No era un sujeto político. Todos estos inconvenientes que vos mencionás fueron observados en aquel momento y por eso se crea un organismo estatal precursor en el país, de asistencia, de abordaje a la víctima con dispositivos interdisciplinarios. Este recorrido permite que muchos años después se empiece a procesar, digamos, la ley de víctimas, porque era la parte que hacía falta. Pero esto es cierto, los fiscales no atendían a las víctimas, los procesos de revictimización eran constantes, la víctima estaba por fuera de los procesos que le concernían. Ese era el trabajo que hacíamos en el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima desde el 4 de marzo del 2004. Me parece importante situarlo en este espacio porque no arrancamos recién. No, es seguro. Por eso digo, esto es un avance impresionante. O sea, yo estoy queriendo marcar lo que... Claro, es un instrumento muy útil, pero Exacto. que es el producto de un recorrido que lleva más de 18 años. Seguramente. Muy esforzado, muy laborioso. Seguramente, por eso quería marcar bien la diferencia en cómo se trataba, digamos, a la víctima, no considerándolo un sujeto procesal, y teniendo en cuenta hoy el acceso o el cambio que representa esta nueva ley para la historia jurídica argentina, incluso. Claro, nos aporta este instrumento tan valioso, pero como política pública y abordaje y localizar a la víctima como un sujeto político con una cantidad de necesidades y de demandas que había que atender desde el Estado, tenemos un recorrido de casi 20 años. Seguro. Acá lo que se le da es importante que es la actitud de sujeto procesal. Es un sujeto procesal nuevo, estamos creando un sujeto procesal nuevo, que para el proceso, vamos a ser sinceros, o sea, nosotros siempre acompañamos como vos decís, se acompañó, por eso se creó esta dirección, y es el trabajo que venimos haciendo, pero puntualmente acá es algo histórico, o sea, se le dio la calidad de sujeto procesal. Es una modificación importantísima para la historia jurídica incluso de la provincia de Buenos Aires, para el derecho penal en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, seguimos avanzando. Más que nada, yo lo que quería remarcar, más que nada nos va a servir para aclarar ciertas cosas que van a venir adelante, es el tipo de acción. O sea, es como bien dijo María, si bien se viene construyendo, pero cómo por ahí se dejaba en el proceso penal, hablando pura y exclusivamente en lo procesal, del lado de la víctima, y cómo ahora a través de esta ley se asegura el acceso de todas las personas, tengan dinero, no tengan dinero, y demás, dándole incluso un rol un poco más importante que el particular damnificado, que era una figura a la que podían llegar a acceder ciertas personas que tuvieran, vamos a ser sinceros, el capital económico como para poder afrontar eso. Pero bien, respecto a la ley, en cuanto a los principios generales y el abordaje. Habla de abordaje, habla sobre celeridad, que eso ya sabemos obviamente que hay que imprimirle, pero habla sobre el abordaje integral. ¿Qué queremos decir? Ahí es parte también de lo que decía María. La ley no se agota solamente en lo que es el proceso penal, sino que habla de abordaje integral, que va más allá de lo que respecta al proceso penal, abarcando entonces aspectos jurídicos como los aspectos psicosociales. Por eso, pese a que hoy vamos a hablar seguramente del abogado de la víctima, que está esta nueva figura que surge y demás, no tenemos que dejar en cuenta, parte de lo que decía María, que la ley tiene en cuenta que el acompañamiento tiene que ser integral, o sea, el equipo de la dirección de este ministerio tiene que acompañar a la víctima, no solo muere, y ya lo vamos a ver cuando revisemos la figura del abogado de la víctima,
que el abogado de la víctima tiene que trabajar en coordinación con el equipo, porque bueno, claramente no se va a agotar solamente en la vía procesal o en la vía penal, sino que requiere la contención y el acompañamiento que día a día se llevan los equipos. Algo que pudimos aportar en el decreto es aclarar sobre algo que en la práctica ya lo estábamos haciendo, generalmente los que están en los CAJUS de interior, que es la coordinación articulada con Nación, con los municipios y demás. Al estar tan desparramados, al tenerlo en localidades, pudimos lograr que en el artículo 5 ingresar, o sea, hacer figurar que el ministerio está autorizado a coordinar con los distintos municipios y demás para llevar adelante esta atención integral. Puntualmente, este abogado de la víctima va a atender, que eso es importante también respecto de lo que hablábamos hoy de las acciones, va a atender solamente a lo que son los procesos penales y a la acción penal dentro del proceso penal. ¿Por qué? Eso también, para los no abogados. Dentro del proceso penal, o sea, está el titular, recuerden que es el fiscal, quien va a investigar el hecho, y si encuentra elementos suficientes como para llegar al imputado, si es que lo hay, a un juicio, le va a pedir al juez de garantías la elevación al juicio. Pero solamente en lo que respecta a lo penal, solamente a la pena. Pero existe algo que es la acción civil, en la que uno puede reclamar. Estábamos hablando con las chicas de CAJUS Miramar, que le habían robado una cartera, entonces uno podría reclamar el daño económico que sufrió a raíz de ese hecho delictivo. Bueno, puntualmente la ley establece que solamente va a ser para la acción, esto va a ser para la acción penal, o sea, solamente va a ser no para la acción penal, sino para la causa penal. Las acciones civiles o se tendrán que evacuar. Esto más que nada para cuando tengan que hablar con la víctima, hacer la salvedad que el abogado de la víctima solo va a atender la causa penal, no la acción civil. Por lo tanto, va a tener que recurrir o a un abogado particular o a través de la fiscalía, de la Defensoría, se le va a otorgar un defensor particular en lo civil que pueda llegar a reclamar los daños materiales que pueden haber sufrido. Respecto a los requisitos de admisibilidad del caso, ya lo vamos a hablar más adelante. Cuando se den casos de violencia, eso también es importante aclarar, que cuando los hechos delictivos sean sobre violencia de género o sobre niñez, hay organismos especializados donde nosotros tenemos que hacer directamente la derivación. Ya también vamos a hablar un poquito más adelante. En esos casos no deberíamos intervenir, sí obviamente se puede hacer una primera atención, pero en estos casos ya hay una ley que determina cómo debería ser el procedimiento en esos casos. A ver, otro de los aspectos, otro de los aspectos que también pudimos ingresar dentro del decreto reglamentario es en el artículo... Perdón, hay una Bien. pregunta que alguien escribe que dice, en esos casos de género, no niñez. A ver si CAJUS de Mar del Plata es, ¿no? Si puede aclarar un poquito la pregunta. Claro, que cuando la víctima sea un niño... la pregunta, perdón. Sí. En caso de abuso infantil, ¿no se sortea letrado? No, en esos casos la atención especializada va a estar a cargo del organismo provincial de niñez. Hay que derivarla en esos casos, que tienen una ley especial para el patrocinio en esos casos. Bien. ¿Quedó contestada la pregunta? Bueno, sí, agradecen, sí. Bien. En el artículo 8, sí, después Sí, quiero decir esto también, todo esto que Juan Manuel va a explicar, la ley luego, en la semana que viene, ya vamos a compartir desde el área de capacitación todo este material para que ustedes también lo tengan.
Bien, igualmente es un decreto que está publicado, 599-2021, que ese es el reglamentario de la ley de víctimas. Es puntualmente en casos donde hay niñez, hay un organismo especializado que es el que va a llevar adelante todas las atenciones. Lo mismo en caso de mujeres, que va a ser el Ministerio de Mujeres quien se va a encargar. Respecto del artículo 8, pudimos hacer una introducción se pudo hacer una introducción bastante importante, que es algo que sufrimos más que nada mucho los abogados, que es el acceso a las mesas. A veces nos llegan casos y nos dificultan mucho, ¿no? O sea, se nos dificulta mucho el acceso a la causa judicial. Ahí está, a la causa judicial. Cuando son cuestiones civiles, no tenemos problema, podemos entrar a través de la mesa de entrada cuando son causas públicas. Pero tratándose de causas de familia, todos los abogados nos vemos en la problemática de que las causas de familia son reservadas, por lo tanto hay que pedir autorización a un usuario para poder acceder. Lo mismo nos pasa con las causas penales. El artículo 8 autoriza a realizar un convenio al Ministerio, que va a ser la autoridad de aplicación, para darnos acceso, que bueno, no sé si, en realidad yo no sé si está negociado, pero o sea, si está tratado todavía, pero sí el decreto establece que el Ministerio puede realizar un convenio con el Poder Judicial para autorizar a esta dirección, o en realidad el Ministerio, a acceder a las causas penales, más que nada para poder dar un asesoramiento correcto, porque muchas veces las atenciones nuestras, hasta que podemos llegar a acceder a la causa, en muchos casos dependemos a veces de la benevolencia de un juzgado de garantías o de la fiscalía de darnos acceso, mandamos los oficios, tenemos que hacer reiteratorios, hay que hacer llamados telefónicos. Bueno, de esta forma y con el convenio nosotros podríamos acceder de una forma mucho más ágil y no estar haciéndole siempre las aclaraciones a los requirentes de que la devolución que nosotros le estamos haciendo es en base a lo que ellos nos cuentan, que a veces en lo judicial puede llegar a prestar a confusión. Bien, después en el artículo 15, si querés, Juan, abrimos la PPT de abogado de la víctima, de esta nueva figura. Bien. Perdón, quiero retomar la pregunta de María Plata porque no vi la segunda parte, que lo que preguntaban es, en esos casos de género, no de niñez, ¿se les da el abogado de todos modos? No escuché, perdón. Dice, la pregunta de Mar del Plata, quiero reformularla, que hay una parte que no la había leído, que dice, en esos casos de género, no de niñez, o sea, en el caso de género, ¿se le da abogado de todos modos? Hay cuando la víctima sea correspondiente a un delito de razón de género, más allá de mujer, la atención especializada está dado por el Ministerio de Mujeres. El Ministerio tiene una ley particular en la que se establece que le deben dar un patrocinio. Políticamente estará, después de políticamente se verá si el Ministerio cuenta con letrados para otorgarle o no, y en su caso lo hablarán con el Ministerio de Justicia y se verá si el patrocinio se da a través del Ministerio de Justicia. Pero bueno, ya es algo político y no legal. Sí, ahí está. Manu. Hola a todos, ¿cómo están? Me permito hacer una intervención chiquita de lo que fue también trabajar el decreto y un poco la participación en la ley de víctimas por parte del Ministerio. La realidad es que la decisión que se tomó cuando se hace una ley, se toman decisiones que tienen que ver con la implementación en el decreto por parte de lo que es el Poder Ejecutivo y en lo que es una ley, las decisiones que se toman tienen tienen un punto de vista, si querés, para nombrarlo de esta forma, político. Entonces, cuando se toma la decisión de hacer la ley de víctimas, que es una decisión que está inspirada en decisiones de legisladores, que además pertenecen a distintos partidos políticos y están en el marco de una legislatura, en lo que tiene que ver con violencia de género, y con un principio del derecho hay una ley especial. Entonces, hay una ley especial que trata sobre eso, nosotros tenemos la ley de víctimas, y fue una decisión política y acordada, porque es una ley que salió por consenso, también eso lo quiero aclarar, para que, claro, digamos, de inicio, es una ley consensuada con todas las fuerzas políticas,
Y sobre esa base lo que se definió fue que si es una ley especial, en los casos de violencia de género, tiene que responder esa ley especial. Sobre la base de que nosotros, desde la Nación con orden público, tenemos la ley 26485 y subsiguientes, digamos, todo lo que tiene que ver con materia de género viene por ahí. Después habrá que ver si la provincia en su momento hace una ley de esa especialidad de carácter provincial. Pero fue un poco la decisión política de decir, bueno, hay una ley especial que se trabaja sobre este tema va a ser abordado con esta ley especial. Y después nosotros, en el decreto, lo que tratamos de hacer fue reforzar esa postura desde la base, o sea, sobre la base, desde el punto de vista que lo que nosotros atendemos de la dirección son más delitos que violencia de género. Por supuesto que la violencia de género es transversal a la mayoría de los delitos que atendemos, sean los abusos sexuales infantiles, sean las lesiones, las amenazas y todo lo que se da en el marco o enmarcado en violencia de género. Pero un poco fue una decisión de reforzar en el decreto esa decisión política consensuada en la ley de la especialidad de violencia de género y decir, bueno, si nosotros vamos a hacer esto, esto nos explota la dirección, digamos. Hay una causa, hay un ministerio específico que se dedica a eso, hay gente especializada y capacitada en eso. Fue una decisión también de reforzar el decreto en ese sentido. Y hay, perdón Manu, pero hay un cuerpo de abogados y abogadas especializados en eso. Está la ley 27210, ley nacional, que es la que contempla esta ley. Después tenemos provincial, la 14.407, que es la que adhiere a la que mencionaba, la 26.485. Sí, totalmente. Simplemente para aclarar ese punto, que existe, está previsto este cuerpo de abogados y abogadas. Totalmente, pero bueno, por ahí traerles un poco esto que les estoy contando, que al ser consensuada y fueron por decisiones de legisladores, también el punto se situó en la especialidad. O sea, violencia de género tiene una especialidad y tiene una ley especial que se dedica a eso. Nada, ese era un aporte como para ahí para aclarar algunas cuestiones. Por ahí sí. No, y por ahí sí que después en la práctica se verá políticamente qué decisiones se toman, pero es algo que está previsto y en la ley había que dejarlo en claro. Bien, respecto del abogado los abogados y abogadas de la víctima, Juancito, te pido si podemos volver, creo que tiene 3 filminas, si podemos volver 2 para atrás. Una para adelante, perdón. Bien, puntualmente, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser el objetivo de este abogado de la víctima? Que es representar los intereses personales e individuales de las víctimas en cualquier proceso penal. No solo eso, no solo acaba el objetivo ahí, sino que tiene que trabajar en coordinación con nosotros. Ese abogado que de por sí va a acompañar, a impulsar el proceso penal, tiene por el decreto, tiene que trabajar en forma coordinada con esta dirección. Si podés, ahora sí, avancemos, Juancito, uno más. Puntualmente, nada, esto a modo anecdótico, se reglamentaron y se hicieron algunas correcciones en cuanto a lo que decía la ley respecto a los requisitos, que se aclaró, acá no quedaba, en la ley no quedaba muy claro si se pedía 3 años en el título, 3 años en la matrícula. Entonces, a través del decreto reglamentario se exigió, se decidió que bastaba como requisito 3 años desde la expedición del título de abogado como requisito para anotarse al curso e integrar el registro de abogado de la víctima. Después, también como requisito, se necesita un currículum que presente el postulante, un currículum detallando toda la actuación, dependencia, la experiencia, la capacitación, puntualmente en el fuero penal, que es un fuero tan particular, y es algo que se va a tener muy en cuenta a la hora de valorarlo. Después, bueno, contar obviamente con la aprobación del curso de capacitación, que ya vamos a hablar también del curso, que requiere rendir 2 exámenes, uno teórico y uno práctico. También hicimos bastante hincapié en esas 2 cosas porque, bueno, por ahí los abogados más lo saben, que desde la teoría a la práctica hay una distancia a veces bastante grande, y como estamos, o sea, vamos a llevar adelante causas de víctimas puntualmente, no es algo con lo que se pueda estar jugando.
Bien, después prestar conformidad a las condiciones fijadas para el ejercicio del patrocinio. Nada, tiene la obligación de aceptar los casos, salvo que haya causales que impidan que lo realicen, pero bueno, son las causales que no hace falta aclarar, pero los abogados ya las conocemos, son causales en las que tenemos que solicitar no estar en llevar adelante ese patrocinio, pero bueno. Después, los abogados también gozan de capacitaciones, tienen el derecho a tener capacitaciones gratuitas y permanentes, eso es algo fundamental, más que nada que el derecho penal también es un derecho que cambia día a día, de hecho se interpreta bastante. Parte también de la conclusión que va a tener esta charla es ver a ver qué va a pasar con todo esto, porque hay que ver cómo lo recibe el Poder Judicial, pero bueno, ya charlaremos sobre eso. Y después, bueno, en cuanto a la renuncia, que va a tener que hacer según procedimiento, y quería hacer énfasis en aclarar que sí se van a necesitar 30 días de anticipación como mínimo, se tiene que notificar tanto al Colegio de Abogados, que es quien está en cabeza del registro, ya vamos a hablar también de eso, y tiene que notificar a la Dirección también de Acceso, esos a los efectos de poder otorgar otro letrado a la víctima y que no quede en ningún momento sin representación jurídica. ¿Sí? ¿Se entiende? Juancito, si querés pasamos al de protocolo para la asignación. Ese mismo. Bien. Esto es lo que hablaba Agus al principio del protocolo que lo hemos trabajado con un cuarto de las personas que se encuentran acá presentes, todos han participado y hemos tratado de sugerir, la decisión obviamente no es nuestra, pero de sugerir algo lo más lindo posible, ¿no? que trate de beneficiar a la mayor cantidad de personas que solicitan el acceso a un patrocinio. Si querés, avanzamos una, Juan. Bien, ¿cuál es la fundamentación del protocolo y de la ley? Bueno, establecer un protocolo de actuación en el marco de la ley de víctimas, a los efectos de asegurar el acceso a asesoramiento, asistencia técnica y representación en el proceso penal. Fíjense que no es solo la representación en el proceso penal, lo que vendría a ser un patrocinio jurídico, sino que es también la asistencia técnica y el acceso al asesoramiento, que es algo que no nos puede escapar y no tenemos que dejar de tener en cuenta que no solo esto, o sea, no solo la ley de víctimas o el decreto reglamentario se agota en un patrocinio jurídico, sino que es el trabajo integral, el abordaje integral de la víctima. O sea, tenemos que trabajar en conjunto. El abogado de la víctima junto con los equipos. Eso es fundamental. Tiene que ser un trabajo coordinado. Si querés, Juancito, avancemos una. Bien. ¿Cómo se va a acceder o cómo se va a acceder a esta evaluación que va a permitir o no otorgar un abogado de este registro, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos de esa evaluación? ¿Qué es lo que buscamos nosotros como dirección de esa evaluación? Primero, garantizar la asistencia y representación jurídica de la víctima. Acá tenemos que hacer un hincapié, o tendremos que hacer por lo menos detenernos en el alcance de la palabra garantizar. Porque si nosotros decimos simplemente garantizar es, yo se lo doy a todos, no habría que evaluar nada. Bien, puntualmente ese verbo lo discutimos un montón, y nada, llegamos a la conclusión de que hay que interpretar que es garantizar siempre y cuando las condiciones se cumplan, por eso hay una evaluación. Se evalúa porque se garantiza el acceso siempre y cuando se den las condiciones para que esa persona pueda estar en el proceso. Hay que evaluar muchas cosas, desde el tiempo procesal en el que nos estamos presentando, porque hay momentos procesales en los que no podemos acceder porque la figura no lo permite. Judicialmente no se permite acceder. Ahí está siendo turno temporal. Son muchas las cosas que hay que analizar, ya vamos a ir viendo, pero bueno, parte es eso, garantizar siempre y cuando se cumplan las condiciones. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta en la evaluación,
analizar las circunstancias de hecho que pudieran afectar su participación en el proceso penal. La persona puede tener, no sé, uno de los factores que se analizan es el económico, si puede o no abonar un abogado. Pero a veces sí, pero hay circunstancias de hecho, por ejemplo, no sé, distancias y demás, que pese a que podría ser un candidato para rechazo, nos hagan considerar que por determinadas circunstancias de hecho, debemos otorgárselo. O sea, el analizar circunstancias de hecho no es negativo, es positivo. Se pueden analizar para dar el patrocinio, no solo para negar. Eso hay que aclararlo también. Bien, constatar que la víctima se encuentra imposibilitada de afrontar los gastos que demanda el patrocinio letrado, pero bueno, eso pasa 3/4 parte de lo mismo que con las defensorías civiles. Después, bueno, considerar y verificar, esto es muy importante, considerar y verificar la voluntad de la víctima de afrontar o no la posible afectación o impacto a su integridad psicológica al asumir el rol en el proceso penal. Esto es algo que también, me acuerdo que con Ana lo charlamos un montón. No hay que tomarlo como un impedimento, sino como un factor a tener en cuenta para la evaluación y que como profesionales lo tenemos que plasmar en el informe, que hay que ponerlo. Esto requiere, más que nada, va también muy ligado con el derecho de información que tiene la víctima. Acá tiene que haber un trabajo importantísimo del abogado y del psicólogo, muy en conjunto, en el que le hagamos comprender a una persona que no tiene por qué saber de derecho, no tiene por qué saber a qué se va a enfrentar como víctima, como nuevo sujeto procesal, en todo lo que implica, en todos los actos que implica un proceso penal. En el hecho a veces de tener que revivir la historia y revivir el sufrimiento que sufrió por el delito que le cometieron. En este caso, puntualmente, cuando dice considerar y verificar la voluntad de la víctima, no es más que darle el derecho a la información, tratar de explicar con el mayor lujo de detalle y con el cuidado que, bueno, los psicólogos son profesionales que están capacitados en la forma de explicar, y hacerle entender, básicamente, en qué se está metiendo. Y que sea ella la que determine a ver si está de acuerdo con seguir adelante o no. Y en base a las apreciaciones que como profesionales, cada uno obviamente en su ciencia puede llegar a hacer, eso se va a bajar posteriormente en un informe. Juancito, si querés, avanzamos uno más. Bien. Sujeto responsable de la evaluación. ¿Quién lo va a hacer? La Dirección de Planificación de Políticas Reparatorias para la Asistencia de las Víctimas de Delitos, o CPB en criollo, digamos. El equipo técnico, ¿cómo va a estar integrado? Va a ser un equipo técnico interdisciplinario que va a estar integrado por un psicólogo o psicóloga, un trabajador o trabajadora social y un abogado. Y se va a hacer en conjunto. Juancito, si querés, avancemos uno más. Parte, bueno, también de los criterios a tener en cuenta mientras se lleva adelante la evaluación. Por ejemplo, la oportunidad procesal era parte de lo que ya mencionábamos, que era contar con los plazos y las etapas procesales para la intervención conforme al artículo 78 del Código de Procedimiento. Esto es hasta el mismo momento en el que se puede presentar uno como particular damnificado, que es hasta 30 días antes del debate. Uno puede hacer hasta 30 días antes del debate, en cualquier momento uno puede presentarse como particular damnificado. Acá, en este punto, la ley los asimiló. Uno puede ingresar como víctima, como este nuevo sujeto procesal, hasta ese momento, hasta 30 días antes del debate. Es parte de lo que va a tener que ver el abogado. Cuando lleguen con el requerimiento, analizar en qué etapa procesal está en el proceso. Bien, bueno, situación económica. Constatar que la víctima se encuentra imposibilitada de afrontar los gastos que demanda el patrocinio del letrado, conforme lo manifestado en su declaración jurídica y análisis de los factores socioeconómicos. Bien, para este punto, obviamente que no, siempre quiero hacer la aclaración que no es algo que va a definir nada, que tenga o que no tenga recursos, no es algo que vaya a definir la situación, si es algo necesario y si es algo que políticamente se quiso tener en cuenta. Pero bueno, puntualmente para esa tarea,
va a jugar un rol importante el trabajador o la trabajadora social, y dentro de este protocolo existe una suerte de planilla que va a tener, o sea, primero una declaración jurada que contiene los bienes, o sea, que la persona va a manifestar los bienes que tenga, y también una serie también de indicadores para el trabajador social que puede ir completando para poder llegar a esta conclusión. Después también se van a analizar las circunstancias de hecho y o vulnerabilización que pudieran afectar su participación en el proceso penal, más que nada no para imposibilitarlo, sino para ver de qué forma se lo puede, o sea, si los profesionales entienden que se puede ir adelante con eso, sino para apoyarlo, para acompañarlo y hacer hincapié y cubrir esa situación de hecho. Por ejemplo, puede llegar a ser la distancia. Puede, o sea, no tiene que ser algo necesariamente Juan, si querés, avanzamos uno más. Ahí está muy resumido cómo va a ser el procedimiento. El requerimiento, hay que aclarar que el requerimiento de la víctima, cuando hablamos de víctima, hablamos de todas las víctimas, o sea, de la víctima como sujeto, como lo entiende la ley, víctima directa, indirecta, la colectiva, difusa y demás. El requerimiento de la víctima puede ingresar por cualquier vía, puede ser incluso un requirente que haya estado seguido por alguno de los equipos y en un momento determinado toma la decisión de presentarse en el proceso, quizás antes no lo quería hacer, pero bueno, en el momento en el que la víctima tome la decisión de presentarse en el proceso penal, se le informa a este equipo que realice una entrevista con la víctima. Lo que busca el procedimiento o el protocolo es que se realice una sola entrevista y que sea con los 3 profesionales. Más que nada, obviamente, para lo que todos asumen, para no hacer revivir innecesariamente a la víctima el hecho de tener que relatar nuevamente su situación. Se va a tratar obviamente, no hay nada que aclarar porque acá los equipos están por demás capacitados, así que saben cómo ir manejándola y cómo ir guiándola, pero bueno, la idea es tratar de revictimizar lo menos posible o hacer el menor daño posible a la víctima mientras se lleva a cabo esta entrevista, ¿no? Pero bueno, este equipo técnico de profesionales interdisciplinario, que repito, va a estar integrado por un abogado, una abogada, un trabajador o trabajadora social y un psicólogo o psicóloga, va a llevar adelante esta entrevista teniendo en cuenta medianamente los factores que hablábamos con anterioridad y va a proceder a la evaluación del caso luego de la entrevista, ¿no? Van a evaluar los distintos parámetros que se muestran en el protocolo. Hay algunos estandarizados, eso es lo que yo hablaba de las planillas y demás. Y se va a hacer, además de acompañar las planillas, un informe final y un informe conjunto. Ahí dicen, bueno, creo que por ahí se tapa, no sé si algunos lo ven, pero bueno, es elaboración de informe en el que tienen que verter las conclusiones y una recomendación. Algo que hay que tener en cuenta es que en este informe, o a estas actuaciones, porque en realidad no es actuaciones, a este expediente que digamos se forma, tienen que acompañar, en caso de que haya intervenido alguno de los equipos con anterioridad, tienen que acompañar todos los antecedentes. Si hay informes de psicólogo y demás, tienen que acompañar todo. O sea, nosotros tenemos que tener el mayor historial posible sobre esta persona. Este informe, o esta elaboración de informe, el equipo para realizarlo tiene un plazo de 10 días. En el plazo de 10 días tiene que estar el informe terminado. Ese informe, que va a tener conclusiones y una recomendación al director, va a ser elevado, como digo, a la dirección y va a ser evaluado. Por lo tanto, es el director quien a través de una disposición va a determinar si otorga o no el patrocinio, basándose en todos los factores y en el informe y en las recomendaciones del equipo. Hay que aclarar que lo que se ponga en ese informe no es vinculante para el director. Si el equipo recomienda no dar patrocinio, pero el director aún así entiende que
por determinada circunstancia hay que otorgarlo, puede hacerlo. En ese caso, si se aprueba el otorgar el patrocinio, se va a remitir, bueno, a partir de además de la disposición en la que consta la aprobación, se va a remitir una nota externa por GEDEVA al Colproba, al colegio, para que a través del registro procedan al sorteo. Dentro del protocolo, que yo no me animo a pasarlo todavía porque no está aprobado, pero bueno, después Agus verá si se muestra o no se muestra, si se envía. Hay incluso un modelo también de planilla donde se pasa al Colproba, al Colegio de Abogados, todo lo historial del caso, para así cuando lo recibe el abogado ya sabe, o sea, ya tiene en cuenta, primero, con qué equipo tiene que trabajar, porque recuerden que el abogado de la víctima tiene que trabajar en coordinación con nosotros, o sea, somos un equipo entre todos. Él se encargará del acompañamiento, de la representación procesal, pero somos un equipo, va a ser una pata más de este equipo. Por lo tanto, va a tener incluso los datos de contacto del equipo de acceso. Va a tener, además, está decir, todos los datos de la víctima, todos los antecedentes del caso y demás, y ya le va a dar una partida mucho más importante de lo que se da incluso en otro tipo de asignación de letrados en la provincia de Buenos Aires, en otros aspectos. Por eso ya el letrado que reciba, ya recibe con muchísima información. Por eso ya se le va a hacer más sencillo. Juancito, si querés avanzar uno más. Bien. Acá ponemos, cada profesional interviniente aportará su saber para elaborar de manera conjunta una conclusión final que contendrá una recomendación respecto a la viabilidad y o conveniencia de otorgar un abogado de la víctima. Eso era parte también de lo que veníamos contando. Acá hay un resumen muy escueto de lo que debería evaluar cada profesional. Y incluso tomémoslo muy con pinzas, porque como siempre digo, cada víctima es única, y la forma de interactuar con ella y de evaluarla es distinta. O sea, subjetivamente todos somos distintos. Es imposible, y fue a lo que nos enfrentamos, es imposible poner qué es lo que va a hacer cada profesional, porque lo cierto es que va a depender de mucho de cómo se dé esa entrevista, más teniendo en cuenta que va a ser la única entrevista, o debería ser la única entrevista. Pero bueno, hay el protocolo da una serie detalla medianamente cuáles son los aspectos que debería tener en cuenta cada uno de los profesionales que intervienen. Puntualmente, leemos el psicólogo o la psicóloga, dice que abordará el caso contemplando la subjetividad de la víctima, intentando contextualizar en el hecho delictual los recursos psíquicos disponibles del sujeto junto con su historia de vida, así como también la posición subjetiva frente al hecho delictivo. En caso de existir un informe psicológico previo efectuado por la dirección, este deberá ser tenido en cuenta. Bueno, parte de lo que también charlábamos. Respecto del trabajador o la trabajadora social, se centrará en el análisis de los factores históricos, socioeconómicos, culturales, geográficos y personales de la víctima. Para ello se valdrá de la matriz de vulnerabilidad anexa al presente y de la declaración jurada patrimonial de la víctima, deberá completar y suscribir con la asistencia de este profesional. Era también parte de lo que decíamos y parte también de lo que comentábamos, contiene el protocolo que, bueno, insisto, Agu después verá si se comparte o no por no estar del todo aprobado. Y respecto al abogado, informará a la víctima sobre los derechos que le asisten, la posibilidad de su participación en el proceso penal mediante la representación letrada, explicando los derechos y obligaciones que corresponden al rol procesal. Asimismo, verificará que no se encuentren cumplidas las etapas y vencidos los plazos procesales para su intervención. Eso es también fundamental. Incluso el abogado, parte de lo que tiene que analizar es si la persona que tiene adelante es víctima o no. Algo tan básico como eso tiene que ser analizado y tiene que ser plasmado en el informe. Juancito, y si querés como para terminar, bueno, parte de lo que veníamos comentando es que existe este registro de abogados de la víctima que todavía no está integrado. Los abogados, como decía Agus, recién van a empezar a hacer este curso para poder integrar este registro. Pero si querés, Juancito, ya pasamos a la última filmina,
que es en la que pone los puntos básicos del convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Colegio de Abogados de la provincia. Bien. Objeto, perfecto. Puntualmente, el objeto del convenio es el establecimiento de pautas para poder brindar la asistencia jurídica gratuita a aquellas víctimas de presuntos hechos ilícitos de conformidad con lo establecido con la ley de víctimas. Asimismo, reglamentar los lineamientos para la realización del curso de aspirantes e integrar el registro provincial de abogados y abogadas de la víctima también de la provincia. Puntualmente, esos son los dos objetivos que tuvo en cuenta el convenio. Pasemos, si querés, Juancito, a la otra. Bien. Curso de capacitación. Lo cierto es que, si bien dice acá que el diseño curricular del curso va a estar a cargo del Colproba, lo cierto es que muchísimas de las personas, muchísimos de los profesionales de esta dirección participaron en el diseño curricular del curso. Más que nada porque lo cierto es que los que trabajamos a diario con víctimas somos nosotros. Y cada uno de nosotros, tanto los psicólogos, los trabajadores sociales y demás, han aportado su saber o cosas que han entendido relevantes para para poder atender de la mejor forma a este nuevo sujeto procesal, a la víctima. Porque lo cierto es que los abogados, y uno lo aprende a veces trabajando a diario en estas oportunidades que te da trabajar en algo como acceso a la justicia, carecemos de montones de cosas y a veces siempre es muy enriquecedor y ayuda muchísimo a trabajar con otros profesionales. Enriquece muchísimo la atención, el trato y demás, y aprendemos muchísimo, y por eso insisto, cuando armamos este protocolo lo hicimos con todo, porque tenemos gente muy, muy capacitada acá adentro, muy capacitada, y que han aportado, yo estoy contando solamente una partecita, ya cuando lo vean van a ver lo bien hecho que está, y esto es mérito de mucha gente que incluso está hoy en día escuchando y que sabe mucho más que yo de esto. Pero bueno, es parte de esto. Pero bueno, parte de lo que se intentó, a eso iba, para no irme, parte de lo que se intentó en este diseño curricular, que si bien dice que estará a cargo del Colproba, en la realidad nosotros lo planificamos casi todo lo que van a revisar los abogados, los futuros abogados de la víctima, fue revisado y sugerido por la gente de la dirección. Algo muy importante para aclarar, que también se dio en base a la discusión y hubo que acomodar, antes que me olvide, y hubo que acomodar y aclarar en el decreto reglamentario, es que nosotros acá, cuando decimos abogado de la víctima y el curso para poder acceder a ser abogado de la víctima, no impide, esto es muy importante, no impide a aquel sujeto víctima que se quiera presentar en el proceso penal que busque un abogado particular y se presente como víctima. Y ese abogado cumpla como el rol de abogado de la víctima. Acá estamos haciendo o estamos capacitando abogados del Estado que van a representar víctimas. Ese es el registro de abogados de la víctima. Pero lo que no implica que para poder representar a una víctima en el proceso penal se necesite estar dentro de este registro. Esto es muy importante de aclarar, ¿sí? El abogado particular, y eso lo aclara detalladamente el decreto reglamentario, algo que no lo ponía la ley. Pero bueno, seguimos. El curso deberá efectuarse al menos una vez al año en cada colegio departamental. Esto para tratar de hacerlo lo más provincial posible, ¿no? Que puedan acceder al curso todos los abogados, o incluso a través de la virtualidad, ya se encuentra parcialmente también superado esto, pero bueno, nosotros decidimos, o cuando negociamos estas partes, hicimos hincapié en que colegios asumiera la obligación de dictar los cursos en todos los colegios departamentales, a efectos de poder capacitar a todos, y que haya abogados de la víctima en toda la provincia. Bien. Considerar el dictado de clases teórico-prácticas, esto era también 3/4 partes de lo mismo de lo que hablábamos hoy, que el proceso penal es muy particular.
es distinto al resto, es distinto al derecho de familia, al derecho laboral, al derecho civil, tiene aristas muy particulares que si uno no hace derecho penal, por más teoría que tenga, lo más probable es que en algunos aspectos erre. Bueno, acá lo que se intenta es que los letrados que van a formarse sean formados no solo en teoría, que es importantísima, pero sino también en la parte práctica, que es fundamental. Bien, con el objetivo de dotar a los particulares de herramientas que permitan la debida asistencia y representación jurídica de las víctimas. Bien, los aspirantes tendrán que realizar al menos un examen teórico y uno práctico que deberán ser aprobados en forma independiente. Eso también es algo que discutimos bastante, que en principio no fueran promediables las notas, no sacándose un 3 y un 10, se va a llegar a ser abogado de la víctima. ¿Por qué? Insisto, lo que se busca es tratar de cuidar esa paridad entre práctica y teoría, que en definitiva va a ser la que permita la correcta participación en el proceso penal. Si querés, Juancito, avanzamos. Bien, registro y sorteo. Bueno, el Colegio de Abogados de la provincia va a estar a cargo del registro, el cual será un registro único y unificado, clasificado por departamento judicial, según donde esté inscrito cada matriculado. Bien, va a ser, entonces, parte también de lo que habíamos discutido y lo que habíamos negociado es que no se trate como otra clase de registros, donde va a existir un registro por departamento judicial, porque después nos encontramos con problemas como que en el Colegio de Abogados de Azul no hay registro de abogados o no hay abogado escrito. Entonces, acá, manteniéndolo como registro unificado, y ya que vamos a interactuar con la justicia, nos ahorra la vía de siempre las comunicaciones van a ser en un solo sentido y va a ser el colegio el responsable y el encargado de darme el abogado. Yo se lo pido a un único lugar y no empezamos después con problemas como sí, hasta luego. Y no empezamos con el problema de no deben remitírselo directamente al colegio de Junín, o al colegio de Azul, o al colegio de Bahía Blanca. Directamente tenemos un registro único y unificado donde van a estar dirigidas todas las comunicaciones y el colegio asume la responsabilidad de buscar abogado en el departamento, que eso va a ser, eso nos va a facilitar muchísimo el trabajo y el tiempo, que en realidad es lo que se buscó, es la celeridad en el tiempo y en las comunicaciones, que también no tengo que, a nadie de esta oficina tengo que explicarle los problemas que hay con comunicaciones en cuanto a los oficios, sea con la misma administración pública o con el Poder Judicial. Entonces, esto lo que busca es acelerar un poco esto. Después, bueno, el colegio establecerá un mecanismo único, público y transparente de sorteo de designación. El sorteo se efectuará según las características del caso, entre las y los profesionales, del lugar de comisión del hecho, sustanciación del expediente o domicilio de la víctima. Eso, obviamente, va a ser según, buscando la economía procesal. ¿Por qué? Puede llegar a ser que la víctima tenga residencia en la localidad de Azul, pero la causa penal se lleva adelante en la ciudad de La Plata, entonces, bueno, en ese caso se analizará de dónde se va a otorgar, de acuerdo a la economía procesal, de dónde corresponde que sea el letrado que vaya a patrocinar. Bien, después, esto es muy importante, que el colegio debe garantizar un abogado de la víctima en todas las solicitudes que curse el ministerio, quedando obligado, en casos excepcionales, donde no se encuentre con un profesional disponible, tiene que asignar un abogado de la matrícula, obviamente va a tener que hacer por resolución debidamente fundada. Eso es para los casos también donde hablábamos que por ahí puede haber algún departamento judicial que no cuente con abogado de la víctima. En ese caso, el colegio asume la responsabilidad, y no es algo que va a pesar sobre nosotros, sino que asume la responsabilidad de otorgarle un letrado de la matrícula. Obviamente ya no va a ser, en este caso, a través del sorteo, va a ser imposible utilizar el registro, pero va a ser a través del uso de una resolución fundada. Y bueno, puntualmente, con eso no tiene muchos más detalles. Después, en cuanto a los honorarios, creo que a nadie nos interesa cómo va a ser el pago de los honorarios de los letrados, así que no nos metemos, que son los otros puntos que trata el convenio que firmó el ministerio con el colegio. Y bueno, con esto, puntualmente,
terminaríamos la charla de hoy, y bueno, nada, si alguien más quiere contar con él. Sí, seguro, Florencia. No sé si alguien quiere aportar algo. En realidad, como aportar, pueden aportarlo todos, porque, insisto, un cuarto de las personas que están acá trabajaron en estos protocolos, trabajaron y discutieron este decreto reglamentario. Nada, todos, absolutamente. De hecho, muchos de los que estoy viendo han participado. Así que si alguien quiere aportar algo más a esto, bienvenido sea. No, Juanma, yo quería agradecer por la charla, realmente un conocimiento muy acabado, siempre tan pedagógico, se te extraña por acá, y quería preguntarte más que nada, no solo lo que tenemos, sino también hacia dónde vamos, qué proyecciones ves que se podrían hacer sobre esta ley. Yo sé que sos muy crítico, eso está muy bueno, darte letra sobre esta cuestión, qué cosas podrían mejorarse, qué se podría arreglar mejor, cómo podríamos mejorar como dirección en ese sentido. Los desafíos que propone, básicamente. Dale, gracias Juancito. Bueno, Juancito también participó un montón, todos los directores, todos, ahí la veo a Jime también, nada, todos, Ana, ni hablar con Ana nos charlamos la vida. Pero, nada, insisto, creo que quedó algo muy lindo que bueno, en realidad hay que verlo en la práctica cómo funciona. Sí, sí, a mí sí te tengo que confesar que me da muchísima curiosidad, muchísima curiosidad, cómo va a ser receptado todo esto por el Poder Judicial. Me da muchísima intriga. Incluso si tengo que ser crítico, era algo donde no me quería meter, donde no me iba a querer meter, pero cuando la ley de víctimas habla de víctimas colectivas o difusas, incluso habla de víctima como persona ideal, que es algo que, nada, los abogados sabrán que no existe. Es algo que no existe. Recién creo que en Chile hay jurisprudencia, algo al respecto, como que quieren admitirlo. Puntualmente, si yo no mal recuerdo, la última jurisprudencia que hay al respecto se da en lo penal, no se da en una acción, no se da en una acción pública, ni siquiera una dependiente instancia privada, sino se da en una acción privada dentro de lo penal. Puntualmente tiene que ser delito de calumnias o injurias, esto más por ahí para abogados, ya es más técnico, pero la empresa Coca-Cola había hecho una denuncia penal porque, no recuerdo si fue una empresa o fue una persona, había injuriado la marca. A lo que el Poder Judicial le responde que una persona de existencia ideal no puede verse afectada en su honor porque la persona de existencia ideal no tiene honor, sino los que vieron afectado su honor son los integrantes de esa persona jurídica o de esa persona de existencia ideal. Por lo tanto, esta ley no solo va a molestar, y bien digo molestar porque en realidad es lo que tenemos que hacer dentro del Poder Judicial, es algo que molestar en el buen sentido, trabajamos todos, o sea, todos somos parte de un mismo Estado, que esto no se confunda, y trabajamos en cooperación. Pero bueno, yo soy de los que piensan que cuando aparece el ministerio y estamos arriba de una causa, la causa a veces empieza a andar de otra forma. Y esta ley nos da una mano impresionante a nosotros, nos permite hacer cosas antes impensadas, Por eso me da como mucha curiosidad, primero en esa parte técnica, que es una arista que solo le va a interesar a los abogados y que no tiene en realidad ninguna importancia. Porque de hecho existen asociaciones que van a poder intervenir. Es solamente un tecnicismo, una tontera legal que me da curiosidad el día de mañana cómo lo va a admitir la justicia. Pero no solo eso, sino que hay que pensar que esto va a cambiar, también muchos lo sabrán, puede llegar a cambiar el paradigma de lo que entendemos por la pena. Porque hoy entendemos que la pena, por lo menos en Argentina, lo que busca es la resocialización. Y esto lo digo, insisto, sin ningún tipo de valoración. De hecho, no tengo ni siquiera una decisión acabada sobre el tema, pero en pensamiento ya más filosófico, nos tenemos, o sea, parte de lo que vamos a tener que pensar en
el análisis o en el paradigma de la pena es, si yo le estoy dando lugar a la víctima dentro del proceso penal, que lo que busca es resocializar a una persona si efectivamente cometió el hecho, ¿cuál es el fin de la pena? ¿Es verdaderamente resocializar o busca compensar de alguna manera a la víctima? Pero bueno, ya es un pensamiento más filosófico, no es para este foro. Yo no tengo una decisión acabada, pero me encantaría ver, o quiero ver el revuelo que se va a armar en el Poder Judicial cuando esta ley esté operativa. Porque parece una tontera, insisto, la ley de víctimas parece una tontera, es un particular damnificado con 3 cositas más que puede llegar a ser. Pero ustedes no se imaginan lo que puede llegar a cambiar, o las cosas que pueden llegar a surgir. Esto cuando empiece a estar en movimiento, hay que ver qué dicen los jueces. Primero, o sea, mi humilde opinión es que no van a estar de acuerdo en nada hasta que la Suprema Corte baje alguna línea respecto a esto, y bueno, y ahí estaremos nosotros viendo para qué lado sale, pero va a ser muy entretenido. Esta ley que parece tan inofensiva, va a ser un revuelo importante. Y nada, insisto, felicito a todos los que han participado en las sugerencias del decreto y en el protocolo, porque están siendo parte, o sea, los abogados por ahí entendemos que están siendo parte de algo importante y que seguramente va a ser historia dentro del proceso penal. Igual, insisto, es para otro foro, esto es más para discutir con otras personas. Claro, pasó lo mismo, exacto, pasó lo mismo con abogados del niño al principio, sí. Perdón, Juanma, te interrumpo ahí porque hay una consulta que hacen del Cajus de Azul, que es importante que nos quede como claro, para poder entender el rol nuestro, porque por ahí entre todos pero el rol de los equipos nuestros es fundamental. Sin evaluación de nuestro equipo no hay solicitud, no hay abogado. Digamos, no es que una persona víctima o familiar de víctima pueda acercarse a Colproa o a cualquier colegio de abogados del distrito a pedir un abogado. La persona se tiene que acercar a nuestro equipo, el equipo tiene que evaluar y elevar la solicitud a Colproa. O sea, no hay forma de que se efectivice la representación de la víctima sin nosotros, digamos. Digo, para que entendamos por ahí, nuestro rol es medio fundamental, clave. Por eso también, cuando pensamos en el armado de la estructura de capacitación para los abogados, nosotros la estructura la armamos desde el ministerio. Digamos, a partir de lo que nosotros consideramos contenidos básicos que tiene que tener el abogado de la víctima o el abogado que acompañe a una persona que ha sufrido algún tipo de delito. Y ahora, en las capacitaciones que se van a iniciar la semana que viene, y que va a haber una segunda edición en agosto, vamos a participar una persona de Colproa, una persona del ministerio. De hecho, hay uno de los módulos que lo va a dar un equipo nuestro. ¿Por qué? Porque consideramos que es fundamental, porque en realidad, digamos, más allá del patrocinio, lo que creemos que es importante también de la ley es jerarquizar el laburo que vienen haciendo los equipos nuestros. Porque en realidad, como decía, retomando un poco lo que señalaba Luján hoy, nosotros es un trabajo que venimos haciendo, digamos, que la víctima tenga lugar en el Poder Judicial, que la víctima sea escuchada, que Fiscalía, digamos, pueda de alguna manera recibir y acompañar ese proceso. Lo venimos haciendo con los equipos, pero bueno, la ley viene a pautar también, más allá de la representación, un montón de derechos que a nosotros también de alguna manera hacen efectivo el trabajo que venimos haciendo. Y ese trabajo, digamos, inicia con nuestros equipos. Digamos, más allá de que después solicitemos, la víctima quiera solicitar o no patrocinio jurídico, nosotros podemos seguir acompañando o podemos acompañar y solicitar el patrocinio y trabajar en conjunto con el abogado de la víctima. Digamos, eso va a ser como el proceso a trabajar de nuestros equipos. Bueno, leo el chat. Florencia agrega, me parece buenísimo que puedan hacer capacitaciones para todos los operadores jurídicos, sumando al Poder Judicial y al Ministerio Público. Una sugerencia de ella. Y Laura, perdón. Y Laura
que dice que quería agregar que en Estados Unidos hubo un caso de Coca-Cola con causa penal y civil hace unas décadas contra Pepsi por una publicidad injuriante. Bueno. Para lo que tiene que ver con el Poder Judicial, también va a haber capacitaciones en ley de víctima, pero nosotros lo que primero tenemos que fortalecer para que esto funcione son a nuestros equipos, por eso es importante que antes que se capaciten a los abogados de la víctima, nosotros podamos tener esta instancia de diálogo a nuestros equipos, que esto va a seguir, va a continuar, a los abogados de la víctima y poder ver cómo empezamos a funcionar. Después nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones con el Poder Judicial. De hecho, también hay muchas fiscalías que nos han pedido, digamos, que podamos capacitar. Nosotros este tiempo realmente estuvimos como muy abocados a que esto se pueda concretar. O sea, realmente áreas, esto tiene que pasar además por 1000 cuestiones administrativas, y lo que tuvimos abocados es a poder garantizar que para septiembre podamos tener abogados. Entendemos que el cambio de paradigma se hace con todos los actores intervinientes, no solo con nosotros, digamos, y eso vamos a tener que dar, como también hay una batalla como la venimos dando, pero ahora con un instrumento nuevo, y con un actor nuevo que si bien, digamos, viene a representar a la víctima, me parece que también la posibilidad de diálogo constante de esos abogados con el ministerio, ya de entrada con las capacitaciones, ya de entrada con que puedan tener en cuenta nuestros contenidos, con que puedan escuchar a nuestros equipos, me parece que eso también va haciendo algún tipo de modificación en el acompañamiento a la víctima en el proceso. Y después sí, es ir instancias por instancias dando batalla, me parece también en términos de una modificación más de representaciones simbólicas, digamos, y de acciones que suceden en el Poder Judicial, que ya tiene cristalizado un lugar determinado para la víctima. Acá el Cajus 2 de La Plata pregunta si van a poder asistir a esas capacitaciones que brinda Colproba o solo los inscritos. Bien, esto es importante. Yo le traslado lo siguiente. Nosotros, los abogados nuestros, no van a poder estar en el registro de abogados porque van a ser parte del Estado, digamos, de la otra parte que va a colaborar en la posibilidad de patrocinio. Lo que sí vamos a hacer es, las clases que van a arrancar la semana que viene van a quedar grabadas. Yo hoy le decía a Ana también que voy a hablar ahora con Sifuso, también para ver si se puede transmitir por YouTube. Entonces no ocupamos esos cupos, porque realmente, por suerte, el primer día que lanzamos el flyer, a las poquitas horas se llenó el cupo de 500 abogados inscritos. Entonces la idea no es ocupar los cupos, sino poder que ustedes tengan acceso a esa capacitación, porque realmente está buena, y también para que sepan, digamos, por dónde andan los abogados con lo que vamos a ir trabajando. Pero bueno, nada, que ustedes tengan acceso, pero no que se anoten, porque no va a tener mucho sentido, y realmente esta semana nos han llamado todos los colegios que querían que agreguemos, pero bueno, vamos con esta 1 de julio, en agosto va a haber otra capacitación, seguramente el cupo se va a ampliar, y nada, ojalá tengamos muchos abogados inscritos, y que la cosa funcione, y que las víctimas puedan también tener otro tipo de acompañamiento y garantizar derechos que nosotros venimos también trabajando y construyendo desde el momento en que se creó CPB, como decía hoy Luján. Me parece que esto también viene de alguna manera a coronar un laburo que el Estado en el área de asistencia a víctimas viene haciendo y viene construyendo. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta o quiere tomar la palabra? ¿O algo más que ustedes crean que por ahí han quedado, que valga la pena o repetir o aclarar o ampliar?
Yo lo que quiero saludar es nada, Cintia, que iba a ser la compañera hoy, que le mandamos un beso grande. Lamentablemente no la han tenido presente, que es la persona que en realidad sabe, es la persona que siempre está atrás de todos nosotros y nada, y siempre nos está aportando con su saber, y bueno, lamentablemente no pudo estar. Se la perdieron y seguramente va a estar en alguna otra oportunidad con algún otro tema, pero nada, es para mandarle un beso grande. Acá hay otra consulta que dice, Florencia, entiendo que los equipos ya veníamos haciendo esta tarea trabajando integralmente. Claro, por supuesto. Claro, igualmente lo que hay que aclarar es que la evaluación la va a hacer un equipo ya especializado seguramente del CPB. Eso en cuanto a la evaluación para realizar el informe, para elevar el informe a la dirección, el informe que va a sugerir o no proceder con la representación. Pero el acompañamiento que venimos realizando va a seguir siendo por los mismos equipos que venían trabajando. A lo que voy, puede que eso, bueno, lo verán, pero puede que haya un equipo que se dedique a hacer estas entrevistas, que sea un equipo distinto por ahí al que viene tratando del caso. Aclara, dice que, Florencia nuevamente, que se refiere al dispositivo de abordaje. Los más viejos, dice, con más de 5 años de trabajar en esta dirección. Que sí, creo que sí, ¿no? Por supuesto. Sí, es lo que estamos diciendo, digamos. Por eso retomábamos lo que hoy traía Luján, que en realidad, a ver, esto es una construcción, más allá de la lucha de los familiares, de víctimas, que también, digamos, porque, pero como área de Estado pionera en la materia, el CPB desde el 2004 viene construyendo este abordaje integral que de alguna manera se refleja en la ley, se refleja o trata de reflejarse en el decreto reglamentario, en el convenio que armamos con Colproa, tratando de que ese abordaje integral también llegue a los abogados de la víctima para que no nos pase algunas situaciones que ya también habíamos evaluado en función de convenios anteriores. Digamos, es trasladar eso que se viene haciendo a documentos o a herramientas que nos sirvan para efectivizar o garantizar derechos, digamos, de las víctimas. Un poco eso. Claro, permitime acotar y aclarar, por si en algún momento se prestó a confusión, que esto es puntualmente en lo procesal y en lo judicial, y es para el patrocinio, algo que no existía y que es un avance, y obviamente que este avance se dio gracias a la construcción y al trabajo de todos durante muchos años, y por eso cuando se llevó adelante el análisis tanto del protocolo o las sugerencias para la reglamentación en la que, insisto, participamos todos, lo hicimos y participamos todos por la experiencia que tienen de equipo, porque si se lo hubieran asignado no sé, a Juan Pérez para que lo haga solo, y seguramente se hubieran cometido muchísimos errores. Y seguramente así como usted tenga errores, pero sí se tuvo muy en cuenta esto, el trabajo de años y años y años que se viene haciendo, la construcción que se viene haciendo, los logros que se vienen alcanzando, pero no hay que dejar de festejar como un logro recontra importante, y por supuesto es construcción a partir de este momento, la víctima, tenga dinero o no tenga dinero, lo tengo que decir así, puede acceder al proceso penal, cosa que antes no podía. Y eso es gracias a todo el trabajo de todos y todas los que estamos acá presentes, de la sociedad, del gobierno y, bueno, y demás partícipes. Pero nada, sí, que por favor no se preste a confusión eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, algo más que quieran compartir. Mientras damos tiempo, por si alguien más quiere decir algo más. Esto por ahí también les quiero transmitir que vamos a mandar a través del área de capacitación información sobre esto que hoy estuvimos charlando para que ustedes lo tengan por escrito.
Y cualquier consulta, recuerden que tenga que ver con lo jurídico, ahora lo vamos a poner en el chat, el mail de planificación accesojusticia@gmail.com, para que directamente escriban ahí, o si quieren alguna ley en particular, o algunas de estas que nombró Juan Manuel, que yo no las puedo recordar, pero que seguramente los abogados sí estén interesados, lo escriben al mail y se las facilitamos, o consultas que ustedes tengan. Ahí, Ana, una aclaración nomás, los documentos, tanto el convenio como el protocolo, vamos a esperar que salga la resolución, o sea, ya están acordados con las partes, ya pasamos la parte legal y técnica, todo, pero tiene un recorrido administrativo por distintas sedes de la provincia. Cuando salga la resolución, ahí se los compartimos el documento. Por ahí, si quieren, lo que podemos hacer es, de cada uno de los documentos, marcar algunos puntos. El documento se va, la estructura o digamos, el contenido es el mismo, pero no lo vamos a compartir hasta que no salga la resolución administrativa. No, claro, por supuesto. Lo que tenemos armado desde el área es un poco las generalidades, Sí. para que, digamos, por ahí es mucha información, y uno puede retener algunas cosas. Por ahí lo escrito y lo básico, eso es lo que vamos a ir compartiendo. Seguro, Ana, y como resumen para los que quieran notar, es la ley de víctimas, es la ley provincial 15.232. Pueden acceder a través del buscador de normas de la provincia, ponen buscador de normas de la provincia en Google, y ahí tienen que poner ley, le ponen 15.232, y ahí está la ley de víctimas de la provincia. Incluso les va a sugerir ahí el decreto reglamentario, que es el número 599 del 2001. Esos son los dos instrumentos normativos de los que hablamos hoy en vigencia, y también del protocolo, del protocolo que, bueno, por una cuestión de responsabilidad, no se pasa, porque es cierto, está en vías de ser aprobado, todavía no cuenta con aprobación. Y esta normativa la compartimos ya por mail, si ustedes buscan los mails de capacitación, las van a encontrar, tanto la ley como el decreto reglamentario. Y otras normas más que marcan internacional. Bueno, si no hay nadie más, alguien acá dice que fue importante que se haya escuchado a las víctimas. Este pedido, que su derecho sea representado por un letrado gratuito para quienes no tienen acceso, es importante. Y sí, por supuesto, ¿no? Me parece que revolucionaria, hoy decía Juan Manuel, la ley de víctimas, ¿no? Me parece que esa es la palabra. Bueno, agradecen, y dice alguien más marinense, que tiene que implementarse de manera correcta y efectiva, si no se corre el riesgo de revictimizar a las víctimas, y agradece por la información. Bueno, sí, creo que si hay los trabajadores de estas elecciones, ¿no? Creo que hacemos desde nuestro trabajo lo más posible para que esto no ocurra. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Agustina, No, Juan Ana, Manuel. yo solamente saludarlos a todos y agradecerle enormemente a Juanma, bueno, a Cintia, que hoy no pudo estar, pero a Juanma por todo el trabajo que hizo, y además por Muy lindo volver a... Te digo, los nuevos abogados estamos agradecidas, porque la verdad que fuiste muy claro y muy ameno en esto que, bueno, a muchos nos puede resultar plomo, como son las leyes, pero les hiciste muy dinámico, y bueno, te agradecemos. Y gracias a todos por bueno, haber compartido en este momento, haber interactuado y haberse tomado este rato para escuchar y para saber de qué se trata la ley de víctimas. Y bueno, los esperamos, le vamos a dar un descanso, los esperamos en agosto, que vamos a tener ahí expositores, y vamos a abordar la ley de salud mental. Así que bueno, nuevamente, próximamente les estaremos mandando el mail de invitación. Bueno, gracias a todos y a todas.